Mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a este su canal Desafío Moría. Es una oportunidad hermosa que el cielo nos da para compartir juntos la palabra de Dios, para reflexionar en la palabra de Dios. Hoy vamos a tocar un tema bien especial y es que la iglesia del tiempo del fin está experimentando algunos problemas que la iglesia primitiva los tenía. ¿Y cómo podemos enfrentarlos? ¿Y cómo podemos solucionar esos problemas? Bueno, pues poniéndonos en las manos de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de la autoridad y el liderazgo en la iglesia. ¿Usted ha visto quizá alguna persona en su iglesia, en su congregación, que quiere tener el control de todo y de todos? Bueno, pues la Biblia nos habla de esto, porque hay muchos problemas que nacen a raíz de estas situaciones. Pero, sin más preámbulo, vamos a elevar una plegaria al cielo para ir directamente a las Sagradas Escrituras. Así que cierre sus ojos y oremos. Bondadoso Señor, te damos gracias porque tu palabra es preciosa para nuestra vida, es un refrigerio para nuestra sed espiritual. Gracias, Señor, porque tu presencia hace la diferencia, Señor, en la vida de cualquier persona. Nos haces brillar, Señor, y esa luz que emana de ti opaca la oscuridad o quita la oscuridad, la elimina, Señor, de nuestra vida y nos da la esperanza de un día poder estar contigo en el reino de los cielos. Gracias por escuchar nuestra súplica, gracias por escuchar nuestra voz y te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, se manifieste a través de nosotros y que al estudiar tu palabra podamos aprender lo que quieres que nosotros sepamos. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Vayamos entonces ahora a las Sagradas Escrituras. El tema de hoy está maravilloso. Vamos a meditar entonces en la palabra de Dios. La lucha por el poder. La lucha por el poder. Hay muchas personas en la iglesia que quieren hacer la voluntad del Señor. Tienen la disposición, tienen el tiempo, se esmeran por hacerlo mejor. Hay algunos que lo hacen de manera correcta y hay otros que quieren hacerlo para su propia conveniencia. Yo sé que usted en su iglesia experimenta situaciones así y son de esas cosas que uno se pregunta, pero ¿por qué esas cosas pasan aquí en la iglesia? Eso puede pasar en una empresa, eso puede pasar en la casa, eso puede pasar en otras situaciones, en otros lugares, pero ¿por qué esas circunstancias también tenemos que vivirlas en la iglesia? Bueno, sabemos nosotros que todos estamos pasando por ¿cómo se llama? ¿Cómo podría decirlo? Estamos pasando como por un colador, ¿está bien? Por un colador, por una criba, donde la basura cae y el grano que vale la pena permanece en ella. Así que, mis hermanos, se va a mover para un lado y para el otro todas las circunstancias que experimentamos aún en la iglesia. Pero todo aquel que permanezca fiel, pues será vencedor. ¿Qué dice la Biblia hacia estas situaciones? Bueno, pues necesitamos ir primero a Pedro, la carta de Pedro, la primera carta de Pedro, el capítulo 5, el versículo 1. Allí la escritura dice, yo anciano también con ellos. A mí esta declaración me parece preciosa porque Pedro era uno de esos apóstoles representativos, era un líder nato, fuerte en su carácter. Sin embargo, el Señor le ha transformado, le ha cambiado, pero era una base preciosa para también sus compañeros, sus discípulos. Estamos hablando de él, pero cuando se presenta a la iglesia, cuando él se relaciona con los demás, él dice, yo no soy más que un anciano como ellos. Yo soy uno más, no soy el más importante, soy uno más que cuenta para la predicación del evangelio, para hacer conforme a la voluntad de Dios. Y esta declaración de Pedro la hacemos aquí porque pues vamos a hablar precisamente del último apóstol y es Juan. Aunque Juan podía haber impuesto su autoridad como el último apóstol, Juan prefirió presentarse como el anciano siguiendo el ejemplo de Pedro.
A mí me gusta esto, porque los discípulos fueron aquellos hombres que estuvieron muy cerca de Cristo Jesús, aprendiendo de sus palabras, pero también de sus hechos, aprendiendo de lo que decía y de lo que no decía, de su silencio. Así que esta experiencia es preciosa. Y Juan no solamente ha aprendido de Cristo, sino también ha aprendido de sus compañeros, de sus discípulos. En especial de Pedro. Pedro se presenta como un anciano ante las demás personas, como un líder, pero no el mayor, sino un líder igual que los demás. Y Juan hace lo mismo. Y me gusta esto. Saben que si hubiese Juan usado su autoridad como último apóstol, hubiese puesto las bases para una dictadura personal dentro de la iglesia, algo que podría usarse más adelante para que otros impusieran su autoridad totalitaria a la iglesia. Sus palabras no debían ser interpretadas como una ley impuesta por su autoridad, sino que debían ser un ejemplo a seguir. Y es que Juan tenía toda la autoridad para decir: yo soy el último de los apóstoles que queda. Yo soy el último de los apóstoles que está vivo y que vio a Cristo Jesús, que escuchó sus palabras. Ustedes me escuchan y me obedecen y punto. ¿Por qué? Porque es que yo fui el apóstol de Jesucristo, yo soy el apóstol de Jesucristo y ahora estoy delante de ustedes. Cristo Jesús nos envió a nosotros, los discípulos, a predicar el evangelio y soy el último que queda de ellos. Así que ustedes me respetan y hacen lo que yo digo y lo que yo quiera. ¿Había podido hacerlo? Claro que sí. ¿Tenía la autoridad para hacerlo? También, pero ese no era su deseo. ¿Y por qué ese no era su deseo? Porque Juan sabía que el evangelio predicado por Cristo Jesús era un evangelio de amor. Era un evangelio no de autoridad, ¿cómo podría llamarlo? De una autoridad impuesta. No, sino era de una autoridad por sumisión. Y esto es maravilloso. Cuando Juan presenta el evangelio de Cristo, lo hace de una manera tan linda, tan preciosa, que si quieres hacer la voluntad de Dios es porque le amas, es porque has tenido una experiencia con Él. Sin embargo, muchas veces en nuestras iglesias encontramos personas que son duras y que quieren que todos cumplan con sus designios. Y es que esto se hace así porque es así, porque siempre se ha hecho así y no se puede cambiar. Y yo no sé si de pronto alguien está escuchando esta meditación y, bueno, pues ha visto esta situación en su iglesia o usted es uno de los que la hace. Y mis hermanos, tengamos mucho cuidado, porque la iglesia es la iglesia de Dios, no es mi iglesia. El hecho de que yo diga que es mi iglesia es algo maravilloso. ¿Y por qué lo presento así? Porque qué bonito es que nosotros hagamos parte de ella, que nos involucremos, que nos sintamos tan identificados que nosotros decimos es mi iglesia. Sin embargo, no es nuestra iglesia, es la iglesia de Dios. Y en la iglesia de Dios se hace la voluntad de Dios y no mi voluntad. El apóstol Pedro lo tenía claro, el apóstol Juan lo tenía claro y ahora se lo estaba haciendo aprender a los nuevos miembros de iglesia, a los nuevos miembros del reino de los cielos. Pero es que la escritura es hermosa porque así como Pedro era líder, Juan era líder, ahora nos encontramos con un hombre llamado Gallo. Un hombre líder también, pero un líder diferente. Tercera de Juan lo describe detalladamente. El versículo 1, Juan lo llama amado. Le dice amado Gallo. Oh, y estas palabras son muy lindas. Cuando alguien refiriéndose a nosotros, alguien que es considerado un gran líder en la iglesia, que nos diga que nos aprecia, que nos quiere, que nos ama, eso es algo muy lindo. Y Juan dice de Gallo, mi amado, amado Gallo. ¡Qué palabras tan preciosas! En el versículo 3 dice,
Era un cristiano verdadero porque andaba en la verdad, pero también se dice de Gallo que era alabado por sus hermanos. Esto a mí me gusta muchísimo, porque no solamente le apreciaba a Juan, sino que también le apreciaban sus hermanos, sus compañeros de iglesia. Ellos veían en Gallo una persona diferente, una persona especial, una persona servicial, una persona que hacía la voluntad de Dios, pero no con la autoridad de que todos cumplieran sus designios, sino que les había enamorado por su forma de ser. Esto es precioso, es hermoso, pero mire lo que sigue diciendo Juan de él. En el versículo 4 de Tercera de Juan, bueno, pues dice que era un converso del mismo Juan, ¿no? Juan es el que le habla del amor de Dios y pues el Señor conquista el corazón de Gallo. Los versículos 5 al 7 declaran que Gallo era hospitalario, servía a otros, aquel que venía, que era viajero, que predicaba el evangelio, podía quedarse en su casa y lo alimentaba, y no solo lo alimentaba, sino que también compartía de lo que él tenía. Bueno, pues el versículo 8 también dice que apoyaba la obra misionera y era conocido por los círculos íntimos del apóstol, según el versículo 15. Era conocido por los demás. Gallo era una persona valiosa para la iglesia. Y yo pregunto, ¿usted es una persona valiosa para la iglesia, para la misión que Dios nos ha dado? ¿O usted es un estorbo? Y esta pregunta de repente nos duela, pero es real. Muchos de nosotros somos grandes luminarias, grandes estrellas que iluminamos, pero hay otros que somos oscuridad y piedras en el camino de los demás. Y Dios espera que usted y yo en la iglesia pues lleguemos a ser luz y no tinieblas. Que si nosotros estamos en la iglesia, nosotros no estamos para que no desempeñamos algún liderazgo, para que los demás nos miren, sino que nosotros desempeñamos este liderazgo por amor a Dios, para que otras personas vengan al seno de la iglesia y por ende, pues con Cristo en su corazón puedan entrar también en el reino de los cielos. Sin embargo, muchas veces nosotros u otros hermanos obran en la iglesia simplemente por sobresalir, por querer tener la autoridad sobre los demás. Y cuando no se les da esa autoridad, wow, se enojan, hacen cosas terribles o hacemos cosas terribles. Es mejor el lenguaje incluyente, ¿no? Me incluyo también porque cometemos muchos errores siendo humanos. Esto se decía de Gallo, pero en este tiempo en el que vive el apóstol Juan, pues había muchos maestros, muchos. Ellos llevaban la verdad de iglesia en iglesia. Estos no aceptaban nada de los paganos y dependían de la ayuda de los hermanos de buena voluntad como Gallo para su sostén propio. Había algo bonito que ocurría allá en la iglesia del primer siglo, y es que los miembros de iglesia, aquellos que eran considerados maestros porque aprendieron de los discípulos o aprendieron de un líder, ellos salían a predicar el evangelio y no aceptaban ayudas de nadie diferente a los que habían sido convertidos. Así que ellos iban de iglesia en iglesia, predicando la verdad, así como lo hacen hoy muchas personas. Y saben una cosa, la Biblia declara que estas personas eran sostenidos por los propios hermanos, pero no sostenidos, ¿cómo podría decirlo?, por alguna clase de interés, sino que los hermanos de la iglesia velaban porque no les faltara techo, porque no les faltara alimento, y porque ellos tuvieran cómo transportarse de un lugar a otro. Sin embargo, ellos no hacían riquezas. Vivían cada día como si fuera el último de su existencia, predicaban la palabra de Dios como si fuera el último día que se pudiese predicar un sermón, pero ellos eran cuidados y protegidos por los hermanos de la iglesia. Y qué hermoso es esto. Cuando libremente predicas el evangelio sin ninguna clase de sesgo,
Saben que muchas veces se usa el púlpito en la iglesia para tirarle piedras a los demás. Y no debiera ser así. El púlpito debiera ser para predicar a Cristo Jesús, la muerte de Cristo Jesús, la resurrección de Cristo Jesús, el ministerio desarrollado de Cristo en el reino de los cielos, su vida como reflejo para que nosotros sigamos sus pisadas. Pero muchas veces el púlpito se usa para la conveniencia también de la persona. ¿O no ha pasado que usted llega a la iglesia, ve quién está predicando y usted dice, uy, no, me voy? Y usted se va de la iglesia. ¿Por qué? No debiera ser así. El evangelio debiera predicarse puro y sin mancha. Y ese evangelio predicado, ese sermón predicado, debiera acercarnos a Dios, debiera acercarnos a nuestro Salvador y acercarnos a nuestros hermanos. Sin embargo, qué difícil es, ¿no? Gallo era una de esas personas que ayudaba a los predicadores que venían a su iglesia a predicar el evangelio. Pero todos aquellos eran de buen testimonio y todos aquellos eran recomendados por los líderes de la iglesia en ese momento, especialmente por Juan. Pues Gallo ayudaba a todos estos maestros. Les alimentaba, les daba alojamiento, les daba vestido y aún dinero para que pudieran ir a otras iglesias. Al ayudar a los misioneros, él mismo se convertía en un misionero. Saben que muchas veces vienen a nuestras iglesias pastores de otros lugares a predicar el evangelio y el pastor de cabecera, el pastor de distrito, dice, bueno, ¿qué familia quisiera hospedar al pastor en su casa en esta semana de conferencias, en estos días de evangelismo? ¿Y saben? No hay una mano que se levante. O de repente, pues el predicador puede quizás decir, no soy digno de entrar en una casa, a mí me pagan un hotel. Eso también puede ocurrir. Y es triste. Qué hermoso es cuando el pastor va a la casa del miembro de iglesia y el miembro de iglesia quiere abrir su casa para recibir al predicador. Eso ocurría antes y yo recuerdo estando en mi casa materna. Yo recuerdo cómo los predicadores iban a casa y se hospedaban allí y mamá les preparaba alimentos especiales para ellos. Y nosotros en casa, mis hermanos y yo nos sentíamos tan contentos. Había una persona en casa que representaba a Cristo Jesús. Y esa persona daba consejos, hablaba de maneras tan bonitas. Pero esto se ha perdido con el tiempo. Nosotros debemos permanecer en la palabra de Dios, pero también qué hermoso es que la iglesia se junte en ese amor que un día hubo en la iglesia. Cada día, al parecer, nos separamos en vez de unirnos más. Bueno, pues ya hablamos del liderazgo que tenía Pedro, que tenía Juan. Hablamos del liderazgo que tenía este hombre Gallo. Precioso hombre. Ahora vamos a hablar de Diótrefes. Diótrefes era un líder también de iglesia, pero él era un líder diferente. Y la Biblia así lo hace saber. Tercera de Juan, versículos 9 y 10, dicen así. Yo he escrito a la iglesia, dice Juan, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con esas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Ahora la Biblia está hablando de otro líder, Diótrefes. Y Diótrefes era un líder que imponía su autoridad. Él no daba ejemplo, más bien hacía todo a su propia conveniencia. Quería que todos hicieran lo que él estaba pensando, lo que él dijera en cualquier momento. Inclusive, no aceptaba las cartas de Juan. Tampoco los predicadores que Juan enviaba. Qué tremendo es esto. A Diótrefes
Hay diótrefes en cada una de las iglesias. Sí, en muchas iglesias hay diótrefes. Y quizás yo puedo ser uno de ellos. Dios ha enviado predicadores a hablar su palabra. Y reitero lo que dije anteriormente. Llegamos a la iglesia, vemos el predicador y decimos, uy no, este sermón va a estar malísimo. Esa persona no me gusta como predica. Y simplemente se va. ¿Quién envió el predicador? ¿El pastor? No. El pastor le hizo un llamado. Por eso vino a la iglesia a predicar. Pero no lo envió el pastor. Lo envió Dios. Y cuando nosotros nos salimos de la iglesia simplemente porque X o Y cosa no nos gusta, estamos diciéndole a Dios, no me gusta su mensajero, tampoco me gusta su mensaje. Es triste, ¿verdad? Es muy triste. Pero es que la carta de Juan dice muchísimo. En el versículo 9, se negó a leer una carta anterior a la de Juan. Quería tener el poder dentro de la iglesia. Pero también el versículo 9 nos hace saber que no aceptaba la autoridad de Juan. Aún quería estar sobre Juan. Pero noten algo. Juan nos da un ejemplo lindo. Porque él, como Pedro, se considera un líder más, no el mayor de los líderes de la iglesia. Sin embargo, Diótrefes sí creía ser el líder y el mayor líder de su iglesia. Qué triste es esto. Pero noten lo siguiente. En el versículo 10, difamaba a Juan y a sus seguidores. Usted puede leerlo. Rechazaba a los maestros itinerantes que predicaban el evangelio verdadero. Tenía autoridad para expulsar de la iglesia a los que recibían a esos maestros. Y no solamente eso, sino que se iba a la casa de aquellos que querían recibir a ese maestro, a ese hombre que venía a predicar la palabra de Dios, y lo regañaba. Sí, era un hombre que tenía autoridad, pero esa autoridad era temeraria. Muchas veces en nuestras congregaciones nosotros podemos tener personas así. Puede ser el director de cualquier ministerio o la directora de cualquier ministerio. Puede ser el anciano de iglesia. Puede ser el mismo pastor. Sí, ocurre. Ocurre. Se quiere tener una autoridad plena y aquí se hace lo que yo digo. Es triste. No lo enseñó Cristo, tampoco lo enseñaron apóstoles. Y esto pasaba con Diótrefes. Esto pasaba con él. Qué triste. Diótrefes tenía influencias gnósticas y por ello rechazaba todo lo que viniese de Juan. No deseaba el poder dentro de la iglesia por el bien que podía hacer, sino por su deseo personal de autoridad. Y quisiera que pudiésemos leer esta cita, Primera de Timoteo 3. Primera de Timoteo 3. Miren lo que dice allí la escritura, en Primera de Timoteo 3. Allí en la pantalla está el versículo 1, pero vamos a leer un poquito más del verso 1. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y qué bonito es esto, ¿no? Cuando ustedes y yo queremos servir al Señor y decimos, yo quiero hacerlo. Oh, la Biblia dice, esto es bueno, buena cosa estás deseando. Pero mire lo que sigue diciendo el versículo 2. Pero eso es necesario, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, que no sea dado al vino ni amigo de peleas, que no sea codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga en sujeción a sus hijos con toda honestidad. Versículo 6, que no sea un neófito, o sea, que conozca de la palabra del Señor. No sea que envaneciéndose caiga en su condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo.
Esto es lo que dice Timoteo. Un líder de la iglesia debe tener estas características. Mis hermanos, nosotros quizás si somos líderes o si no, si usted no es un líder en su iglesia, usted debe velar por tener estas características de primera de Timoteo. Sí, debemos velar por ello. Que lo que digan las personas de afuera no nos caiga a nosotros como pedradas. No. Que lo que diga la gente de afuera sea buen testimonio. Esa persona es un hombre de fe, una mujer de fe, es una persona entregada a Dios. No el chismoso del barrio, no el más problemático, el que busca pelea. Quien quiere enseñar en la iglesia, quien quiere ser líder en la iglesia, debe ser una persona que ame a Dios, pero también que ame a los demás. Noble, honesto, sincero. Y muchas características más que, bueno, ya hemos mencionado en la Biblia. Así que Diótrefes, pues tristemente, no cumplía con estos requisitos. Inclusive, la carta de Juan, la tercera carta a Juan, infiere, porque cuando él le escribe a Gallo, le está diciendo, sabes que yo quisiera escribirte muchas cosas más, pero no las voy a escribir porque quiero ir a verte pronto y decírtelas personalmente. Quiere decir que quizás él quería remover a Diótrefes del cargo que estaba representando, porque no lo estaba haciendo bien. Y qué triste que tenga que venir una persona con una autoridad superior a decirnos, oye, no sirves, no haces bien, no respondes al llamado de Dios, no escuchas, quieres hacer únicamente lo tuyo y lo que te place. Es triste, pero pues hay momentos que hay que hacerlo. Ahora, bueno, debemos hablar de otro líder, y ese otro líder pues es Demetrio. Y Demetrio dice algo lindo tercera de Juan de él. Tercera de Juan 12 dice, todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que vuestro testimonio es verdadero. ¡Wow! Estas palabras son muy lindas. Se está hablando acerca de un hombre que tiene buen testimonio, que los demás hablan bien de él, los demás hermanos de la iglesia, pero también los de afuera dicen cosas buenas de él. Y la escritura dice, se habla con verdad, que él es un buen hombre. Qué hermoso es que se diga eso de nosotros, ¿no? Demetrio era uno de los maestros itinerantes, un predicador que iba de una iglesia a otra. Era el portador de la carta de Juan a Gallo, la cual era también su salvoconducto para los hermanos en la iglesia. Era su carta de presentación. Juan da testimonio de que Demetrio era un fiel cristiano y también tenía buen testimonio de aquellos que le conocían. Mis hermanos, en la iglesia hay muchos liderazgos, pero muchas veces esos liderazgos no se desarrollan de la mejor manera. Nosotros podemos ver grandes errores que hay en la iglesia, pero no nos concentremos en los errores. Porque si nos quedamos en los errores, si solamente vemos los errores en los demás, tristemente nos vamos a quedar con ese pensamiento y nos va a llevar a juzgar a otros, y juzgar a otros también es pecado. Vivamos nuestra vida, nuestra existencia tratando de hacer la voluntad de Dios. Y si usted ve que hay errores en los demás, mire esos errores para usted no cometerlos y decirle, Señor, ayúdame. Porque parece ser que en mi iglesia hay uno o hay dos que quieren apoderarse de la iglesia. Sí, y oremos por ellos, oremos por esos líderes. Sí, que el Señor les cambie o que el Señor los cambie de su puesto. Dios hace todo. Dios es el que quita y pone reyes. Pero mientras Cristo viene, nosotros debemos hacer su sagrada voluntad. ¿Qué nos enseña la tercera carta de Juan? Bueno, pues
Juan presenta el carácter y la actitud de Gayo, Diótrefes y Demetrio para nuestra enseñanza. Y en tercera de Juan 11 dice la escritura: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y esta declaración para mí es preciosa. El que hace lo bueno imita a Dios, ha visto a Dios. Qué bonito es esto. Mis hermanos, imitemos lo bueno. Imitemos lo bueno. No hay iglesia perfecta, y donde usted vaya, usted no va a encontrar perfección. Saben que yo eso tuve que aprenderlo a las pedradas también. Soy una persona que me he idealizado con la iglesia, porque desde niño se me presentó la iglesia de esa manera. La iglesia es una iglesia buena y perfecta, pero el evangelio es perfecto, las personas no. Y cometen muchísimos errores. Y vi a grandes líderes caer, y he visto a grandes líderes caer, inclusive a pastores caer. Nosotros no debemos fijarnos en los errores de los demás. Nosotros debemos pedir misericordia a Dios por nosotros y por todos nuestros hermanos. Y avanzar, imitar lo bueno. Proféticamente se dice que al parecer la iglesia del tiempo del fin va a tambalear y pareciera que se fuera a caer, pareciera que fuera a terminar y no levantarse, pareciera que fuera a morir. Sin embargo, no es así, porque Cristo está con la iglesia del tiempo del fin. Y no le ponga nombre. La iglesia del fin es aquella que hace la voluntad de Dios. Y ustedes y yo estamos llamados a hacer la voluntad de Dios. Somos adventistas del séptimo día. Y qué hermoso es eso. Pertenecer a la iglesia adventista del séptimo día es un orgullo, para mí lo es. Pero muchos errores vamos a ver dentro de la iglesia. Y necesitamos permanecer fieles a Dios, como la brújula al polo. Sí, fieles a Dios. Juan nos presenta un ejemplo a seguir. Ser hospitalarios, apoyar la obra misionera, trabajar en la iglesia por amor a la verdad y no por amor a nosotros mismos o por amor a nuestra propia conveniencia. Estamos haciendo esto, porque si estamos haciendo esto, también estamos apresurando la venida de Cristo Jesús. Sí, que cuando Cristo venga nos encuentre haciendo su voluntad y no criticando a los demás. Pidámosle a Dios eso, mis hermanos. Siempre vamos a encontrar conflictos y en la iglesia vamos a encontrar muchos conflictos de autoridad. Unos quieren tener el poder, los otros también. Pero aquí solo hay uno que tiene la verdadera autoridad y se llama Cristo Jesús. Vivamos por Él, vivamos para Él cada segundo de nuestra existencia. Y cuando Cristo venga, vamos a tener esa oportunidad preciosa de estar con Él en el reino de los cielos. Mis hermanos, reflexionemos. ¿Estamos haciendo estas tres cosas? A repetirlas. ¿Estamos siendo hospitalarios? ¿Estamos apoyando la obra misionera? ¿Estamos trabajando en la iglesia por amor a la verdad? Si no lo estamos haciendo, es tiempo de empezar. Pero hemos sido llamados a hacer la parte que nos corresponde. Vivamos para Dios. Oremos, mis hermanos. Padre bendito, Señor, gracias te damos porque eres bueno y porque a través de tu palabra aprendemos mucho. Sabemos que hay ejemplos que no debemos seguir, pero hay otros que sí, especialmente tus pisadas. Señor, muéstranos el camino a seguir y por medio de tu palabra dirígenos. Hay muchos errores en el camino, Señor. Hay muchas cosas que nos desaniman, pero te suplicamos que nos ayudes a permanecer fieles, fieles a ti, fieles a nuestras creencias, así como aquellos 3 hombres en Babilonia que prefirieron ir al horno de fuego, pero no contaminarse, pero no inclinarse ni arrodillarse ante una estatua. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, a amar más y a criticar menos, a juzgar menos, Señor.
Gracias, oh Padre, por tu voluntad expresada en nuestra vida. Y mientras vienes, Señor, ayúdanos a ser hospitalarios. Ayúdanos, Señor, a proclamar tu evangelio y a trabajar en la iglesia por amor. Es una súplica que hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga, que podamos seguir disfrutando de la presencia de nuestro Padre Celestial. No olvide suscribirse a este canal si no lo ha hecho y darle un like si le gustó esta temática y compartir este video para que otras personas puedan verlo. Nos vemos en un próximo video. Dios les bendiga.